a tratar de poner un poco en consideración lo que creo que puede ayudarnos también a entender lo que venimos diciendo. Bueno, yo estoy como insistiendo mucho en ese primer aviso o primer recomendación. Traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo y a verse en Cristo, como Él se hubiera en todas las cosas. Y ahora mi idea es ayudaros a descubrir algo que, o por lo menos a mí me parecía, que nos hace descubrir lo que realmente es la unión con Dios más allá de lo que nosotros calculemos. Entonces San Juan de la Cruz se paró en este capítulo 5 del libro 2 a describir lo que era la unión con Dios. Y comienza haciendo una consideración que es la que quiero yo haceros ahora, pero dándoos a entender algo que os pregunto y al mismo tiempo os pongo como en la tesitura de descubrir. Como buen escolástico, pues él tenía su razón y discurría y decía qué es lo que se une con Dios. Se une la persona, se une el entendimiento, se une la voluntad, se une la memoria, se une todo de golpe, se une por partes. Bueno, todo eso serían divisiones posibles hablando de la unión con Dios. Posibles. Dice, bueno, yo lo que me importa es la unión general. No voy a hablar de las uniones en actos y bueno. Pero dentro de esa unión general caben como dos formas de entender la unión. Y son las dos que quiero poner ahora de relieve para venir a descubrir cómo la que me importa es la que a veces pensamos que es como más accidental, y no, es la más sustancial. Entonces dice, para entender la unión, ¿no? ¿Cuál de estas sea la unión que vamos hablando? Es de saber que Dios en cualquier alma, aunque sea la del mayor pecador, mora, asiste sustancialmente. Y esta manera de unión siempre está hecha entre Dios y las criaturas, en la cual las está conservando el ser que tienen, de manera que si de ellas de esta manera faltase, luego se aniquilarían y dejarían de ser. Este razonamiento nos parece claro y rotundo, y de tal manera, diríamos, nos convence que diríamos, eso claro, eso es lo real, es que eso es lo más real. ¿Vale más mi razón que Dios? Y es por qué lo voy a decir ahora. Porque dice, de la que voy a hablar ahora, de la que estamos hablando, llevar al alma a la unión con Dios, no estamos hablando de esta unión, que siempre está hecha. Y ahora me dice, sino de la unión y transformación del alma con Dios, que no siempre está hecha, sino solo cuando viene a haber semejanza de amor. Así de golpe, o de pronto, diríamos, bueno, pues lo primero es lo que importa, claro. ¿No? Lo primero es lo que razonalmente discurrimos, pensamos, y como San Juan de la Cruz era un hombre de ciencia, de cabeza, pues daba esa primera versión. Dios está sosteniendo el ser de todas las cosas. Pero de esa no voy a hablar. ¿Pero por qué? Porque resulta que eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo conoce. Porque eso no es lo que me está importando para venir a lo que quiero llegar, que es a la unión del alma con Dios. Pero, hombre, no está unida porque si no, no podríamos existir. ¿Eso qué? ¿Eso me une a Dios como Dios es? ¿O une mi mente a Dios como yo me lo imagino? Por eso vengo a deciros la unión más auténtica, que aparentemente parece como que es suplemento, que eso no, es la más importante. La unión por amor y transformación en Dios.
Esa es la que es real, porque Dios es amor. Lo otro es efecto de mis consideraciones racionales. Pero es que la razón no tiene nada que decirme. Sí, pero no me lleva a la plena unión con Dios en el amor. Me llega a descubrir que si Dios no me sostiene, pues que yo dejo de existir. Pero ¿qué relación crea eso con Dios? Muy pobre. La de la razón, que me dice que claro que Dios existe y que yo tengo que creer en Él porque si no dejaría de existir. Pero eso me da vida poca o nada, porque por eso yo no me siento movido a amar a Dios. Entonces, de la unión que se trata es esta. No siempre está hecha, pero es la unión que viene a haber cuando Dios y el hombre se unen por amor y se hacen semejantes por amor. Y esta la llamará unión de semejanza, a la otra la llamará unión sustancial, pero esta que llama unión de semejanza no es ni mucho menos la menos importante, sino la más importante. A aquella la llama natural y a esta sobrenatural. Y aquí tenemos otra vez el problema de la lengua, que, hombre, si uno dice sobrenatural, pues es algo que se añade. No. Es lo más profundo. No lo que se añade poniéndolo encima, sino lo que es por encima de lo natural, porque es lo más natural al hombre el sentir que Dios es amor y Dios le llama a la unión con Él. Esa es la verdad más honda. Esa verdad no la alcanza mi razón, la alcanza mi experiencia de Dios nacida de la fe. Y por eso, tantas veces, pues eso lo decimos como algo añadido, como algo que se pone, pero que no, eso es lo único que da verdad a la verdad de la vida humana. Nunca seremos verdaderamente hombres si no alcanzamos esta unión de Dios por amor. Es aquí donde está la clave. Y por eso vengo a deciros, ¿por qué San Juan de la Cruz está tan interesado en llevar al alma a la unión con Dios? Porque es la única manera de llegar a ser lo que somos, hijos de Dios. De la otra manera, ¿qué pasa? Pues que nos quedamos en un mundo de conductas y razones, pero no de vida, no de experiencia de Dios. Y por eso, bueno, pues claro, yo tengo que amar a Dios y reverenciarle porque me ha creado, porque me sostiene en el ser. Pero que yo tenga que venir a la unión con Dios por amor, porque descubro lo que Dios es y a lo que me llama, que es a la unión con Él, eso es mucho más. Eso es mucho más real. Y esa es la verdad de lo que soy. Lo otro es una aproximación racional que me acerca como a tantas cosas que las conocemos, pero no las conocemos bien, porque mi mente no me hace conocer todo como es. Lo conozco a medida que me voy acercando a ello, me aproximo, me doy razones de las cosas, conozco las leyes de la naturaleza, todo lo que queráis. Pero la verdad más honda de lo que Dios es y de lo que el hombre es, no se alcanza sino por ese misterio de la unión con Dios, por amor. Y a esta es a la que tiene que llegar el hombre para poder conocerse y conocer a Dios. Porque si no, no nos conocemos. Conocemos eso, una aproximación de lo que es el hombre, como la de tantas cosas que tenemos, que es tal cosa, que es tal otra. Bueno, pues mi razón me va descubriendo lo que a mí me parece. Y una de las cosas que me parece, pues es eso, que Dios me ha creado y me sostiene en el ser. Pero eso me lo dice mi razón. Pero lo que soy realmente, misterio de amor y comunión para venir a la unión con Dios, solo me lo dice esa experiencia más honda que nace no de la razón, sino de la fe. La fe no es algo que tengo, es algo que soy.
Si no viviera así, no podría llegar a esa plenitud de vida, que es la de la unión con Dios. Por eso, de alguna manera, es muy bonito el pensar que cuando San Juan de la Cruz nos está contando ya esto, había escrito aquellos poemas que llamamos de los romances sobre el misterio de la Encarnación. Y en el romance sobre el misterio de la Encarnación, Dios no dice voy a crear al hombre como una criatura que me honre y me dé gloria, sino que voy a dar una esposa a mi hijo, y a esa esposa que da al hijo, el hijo le da la posibilidad de conocer al Padre y de venir a la unión con el Padre. Entonces, cuando estoy descubriendo quién es Jesús y le descubro como verdadero hombre, en Jesús la humanidad está siendo alcanzada por esa unión con Dios plena y total, por amor. O sea, la unión de Dios y el hombre no se hace sino por amor, y por eso ciertamente, como diría en lo que os decía antes del libro del capítulo 7, cuando verdaderamente el amor de Dios en Jesús se ha puesto del todo de manifiesto, que es en la cruz, y se entrega por nosotros, entonces se hace la verdadera unión de lo humano y lo divino, la comunión perfecta entre lo humano y lo divino, cuando en ese hacer la voluntad de Dios, es decir, el proyecto de Dios se lleva a cabo de modo pleno, porque Cristo entregado en la cruz une al hombre con Dios y a Dios con el hombre por amor. Esa unión, esa transformación, esa es la que es verdadera, auténtica, real. La otra es algo a lo que me acerco con mi razón y que no conozco del todo. O conozco a medias o no me da la verdad, porque la verdad es que Dios es amor y llama al hombre a la unión con él. ¿Con esto qué quiero deciros? Quiero deciros que el llegar a beber y a vivir de esa experiencia que es la unión con Dios no es venir a algo que se me añade y que me ponen después, porque bueno, como más o menos respondo a las leyes que están ahí según la razón para no ofender a Dios y para amar al prójimo, pues llego a merecer. No, yo no merezco. Yo recibo como gracia y como don el ser hijo de Dios. Y desde ahí, desde esa conciencia, entonces tengo que venir a caer en la cuenta de que esta es la unión a la que Dios me llama. La unión filial, la unión que me hace hijo. Entonces, esta es la unión con la que verdaderamente el alma tiene que estar siempre, de alguna manera, descubriendo lo que es. Cuando verdaderamente el hombre llega a descubrir esto, es cuando verdaderamente alcanza su verdad. Si no, nos conocemos racionalmente, pero no místicamente, que es el verdadero conocimiento de Dios y del hombre. No conocemos verdaderamente lo que somos y no somos. Y por eso es por lo que, de alguna manera, cuando de alguna forma esta unión es a la que nos llama, esta forma de unirnos con Dios es la verdadera, pues esta es la que de alguna manera pone de relieve lo que verdaderamente somos, porque es la que hace posible que descubramos eso que ya en el Evangelio de Juan estaba puesto, que los hijos de Dios no vienen a este mundo por voluntad del hombre, sino que nacen de eso que sería el proyecto de Dios, el amor de Dios. Solamente aquellos que no de la sangre, ni de las complexiones y composiciones naturales son nacidos, ni de la voluntad de la carne, ni del albedrío y la habilidad y capacidad natural, ni menos de la voluntad del varón, sino de Dios son nacidos. No dio poder a ninguno de estos para poder ser hijos de Dios, sino a los que son nacidos de Dios. Esto es, a los que, renaciendo por gracia, muriendo primero a todo lo que es hombre viejo, se levantan sobre sí, recibiendo de Dios esa filiación divina que es sobre lo
por todo lo que se puede pensar. Y por eso el que hay que renacer del Espíritu, ese es el que verdaderamente puede descubrir lo que es el reino de Dios, es decir, la verdad de Dios, lo que Dios realmente es y lo que es verdaderamente el hombre. Entonces, veis ahora lo importante que es caer en la cuenta de que todo lo que hace San Juan de la Cruz es disponer al hombre para llegar a la divina unión. Pero para llegar a la divina unión, en esta clave, la de los hijos de Dios, no la de seres, criaturas que Dios ha creado porque es poderoso y entonces nos llama a ser sus criaturas, no. La del Dios amor, que precisamente por eso nos llama a la unión con Él en el amor. Y esa es la que nace de esa filiación divina con la que Jesús nos vino a enriquecer, precisamente descubriéndonos lo que somos. Somos hijos de Dios. Y no hemos nacido sino de ese querer de Dios que nos ha llamado a ser sus hijos. Por tanto, nacemos del Espíritu, del amor de Dios. Ese es nuestro verdadero ser, el auténtico ser. ¿Por qué he puesto tanto hincapié en esto? Porque parece como que esto es una especie como de premio, que al final se le alcanza pues cuando yo he sido bueno y Dios al final pues me da la gracia de ser sus hijos. No. Esta es la raíz auténtica de lo que es la unión con Dios, la que nace por fe de ese sabernos hijos de Dios. Y a eso es lo que viene Jesús a descubrirnos. Cuando Él viene a descubrirnos lo que somos, no nos descubre que somos criaturas, que tenemos que cumplir unas leyes, nos descubre que somos hijos de Dios y que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, el proyecto de Dios en mí, que no es que Dios me manda cosas, sino que tiene un sueño sobre mi vida, una voluntad, y esa es la que tengo que llevar a término, la que tengo que cumplir, pero no es cumplir una ley, es cumplir lo que Dios ha proyectado para la vida del hombre y para mi vida, que soy un ser humano, y entro dentro de esas categorías de hijo de Dios, ¿no? Esto es lo que, como digo, le costó mucho a San Juan de la Cruz dar a entender para que se descubriera el porqué y el para qué de toda su doctrina. No estaba intentando dar una doctrina para enseñar cosas, estaba poniendo de relieve el cómo llevar al hombre a la unión con Dios y ver lo que lo impide. Ya nos dijo los primeros capítulos, las apetencias sensibles y desordenadas. Bueno, pues traigo un apetito ordinario de imitar a Cristo. Pero la segunda, es decir, el momento segundo es cómo yo conozco, purifico mi entendimiento para que realmente conozca lo que quiere Dios de mí. Pues porque trato también de vivir desde esa fe de Jesús, que me descubre mi realidad de hijo de Dios. Que he nacido para vivir la vida divina. Y vivir la vida divina es llegar a la unión perfecta con Dios. Y eso es lo que me descubre el seguimiento de Jesús. El conocer sus sentimientos, el sentir como Él sentía, para poder verdaderamente realizar mi condición de hijo de Dios. Esto es todo lo que en el libro segundo de la subida del Monte Carmelo, San Juan de la Cruz va a intentar poner de relieve. Mira, no os quedéis con noticias, de este tipo, del otro tipo. Venid a esta noticia general, amorosa, que es la que os hace vivir la experiencia de ese Dios que es amor que os envuelve. Entonces, ahí, en esa noticia general amorosa, es donde está la condición filial en la que tengo que verdaderamente descubrir mi condición de hijo de Dios. Y de ahí saldrán luego después las acciones, lo que tenga que hacer
nacerá de mi condición de hijo de Dios, no de los propósitos que yo haga. Por eso cada vez más cuando la oración va a ser una oración contemplativa, cada vez tiene menos propósitos. Y al final no tiene ningún propósito. Solamente es dejarse llevar por el Espíritu de Dios, que es el que me hace verdaderamente hijo de Dios. Entonces somos conducidos por el Hijo de Dios y por el Espíritu de Dios, que nos hace verdaderamente hijos. Eso es lo que en todo el libro segundo, con todas las divisiones que hace San Juan de la Cruz y con todos los, distintos modos de conocer a Dios y como noticias de este tipo, noticias de este otro, al final solo me queda esa noticia general, amorosa, que es la que me envuelve cuando realmente siento que Dios me llama a la comunión conmigo en esa comunión de amor. No en esa comunión sustancial, que como digo nace de la razón, y que como es la razón, pues me parece muy clara, muy distinta, pero por muy clara y muy distinta no es por eso más real, ni más auténtica, ni más verdadera, es más a mi medida. Pero yo tengo que llegar a la unión con Dios a la medida de Dios, y por eso esa otra realidad que es la unión transformante, la unión por amor, la unión que me hace semejante a Dios y me hace hacer de mi vida una vida que va plasmando la vida divina. Por eso, ciertamente, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, las noticias que van quedando dentro de esta noticia general, oscura, amorosa que me envuelve, son las que voy viviendo en fe. Es decir, voy como diciendo, mi entendimiento, bueno, pues no es que le digan las cosas y entienda muchas cosas y por eso sabe mucho, sino mi entendimiento está totalmente iluminado por la presencia amorosa de Dios. Y esa es la que me hace actuar con fe. La presencia amorosa de Dios la vivo en la fe, en ese iluminar mi conocimiento por esta razón que os digo, que es la fe por la que vivo la unión con Dios en amor. Eso es lo que importa. Esa es la unión a la que hay que llegar. Esa es la que va a dar pautas para mi vida. Vale, esto era lo que quería decir un poco al principio, porque me parecía muy importante el decir, cuidado, no leáis a San Juan de la Cruz y digáis, bueno, esa es la unión sobrenatural, bueno, es algo que se añade, pero la verdadera es la... No, la primera, la que aparentemente nos parece muy cierta y muy segura, porque Dios ha creado todo, y si no me hubiera creado no podría existir, y por eso está unido conmigo para sostenerme en el ser, eso es racional. Me lo da mi razón y tiene su verdad, pero es una verdad limitada, es una verdad humana. La verdad verdadera, la auténtica, la que responde a lo que es la cosa como es en sí, es la verdad que nace de la fe. Y esa es la que me dice que Dios me llama a la unión con Él por amor, por transformación. Y cuando vivo esa unión con Dios por amor, por transformación de amor, estoy viviendo la verdad de la unión con Dios, que es vital. Esa sí que es real, esa sí que es verdadera, esa no me engaña. La otra es limitada, mis razones nunca conocen todo como es, lo conocen siempre a medias, es una verdad racional, pero la verdad de Dios, lo que Dios es y lo que yo soy frente a Dios, me lo da esta unión por amor. A esta es a la que San Juan de la Cruz quiere llevar. Bueno, entonces todo esto es lo que, de alguna manera, si leéis el libro segundo de la subida del Monte Carmelo, pues encontraréis muchísimas cosas muy interesantes, muy sugerentes, como puede ser eso, ¿no? Es decir, pues no le pidas a Dios revelaciones particulares, que al fin y al cabo son racionales, que te den razón. No, hombre, eso lo podían pedir en el Antiguo Testamento, pero ahora todo te lo ha dicho ya en su Hijo, porque en Él se ha revelado del todo. En Jesucristo, que se hace de ver hombre, te ha desvelado lo que tú verdaderamente eres, que eres hijo de Dios. Pues todo lo que pueda acontecerte en la vida, míralo desde esa clave. Entonces por eso te dirá en el capítulo 22 del libro segundo, bueno, pues cada vez que te veas en alguna situación en la que necesites luz de Dios,
Mírate y contémplate en tu condición de hijo como Jesús es el Hijo. Y ahí te lo tiene dicho todo. Desde ahí entenderás todo. Todo se puede vivir desde ahí. O sea, esa es como la clave para responder a las situaciones de la vida. Que tantas veces queremos que nos respondan de ese modo más racional, más decir, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Mira, a veces no preguntes tanto el qué hay que hacer y cómo hay que hacer, sino vive la fe y se te dará. Saldrá, surgirá lo que hay que hacer. Bueno, eso es lo que ha dicho San Juan de la Cruz. Ahí en ese capítulo, como digo, 22, el libro segundo tan bonito, en el que dice, pues Dios tiene solo una palabra, y esa palabra va en el eterno silencio, y en el eterno silencio ha de ser vida del hombre. Pues el silencio es eso, es no el razonamiento y el razonamiento, sino el quedarnos en esa noticia amorosa que nos envuelva. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz. Bueno, yo ahora ya pongo las pistas, porque nos queda mañana, para ir un poco abriendo el camino, ¿no? Hay dos, diríamos, potencias que todavía nos quedan como que repasar con San Juan de la Cruz, que sería la dinámica de la memoria y la dinámica de la voluntad. Quizá la dinámica más sugerente es la que voy a dejar ahora un poco en pista para mañana ahondar en ella, ¿no? Que es la memoria. Y la memoria se vive sobre todo si somos capaces de proyectarnos no tanto en lo que yo, por lo que conozco, pienso que va a venir, que eso sería algo limitado, estoy viviendo el pasado y el futuro encerrado en mi memoria, o estoy vaciando mi memoria y haciendo que en mi memoria solo quepa la esperanza. Y la esperanza no es de lo que yo más o menos puedo imaginar, sino de lo que Dios ha proyectado. ¿Cómo puedo concebir todo lo que Dios ha creado y tiene proyectado realizar? Pues, calculando con mi memoria, poco puedo calcular. Puedo decir, bueno, pues a lo mejor al principio existió el origen de las cosas, puedo decirlo al final, pero siempre lo meto en mis categorías de tiempo. Pero hay que meterlo en la categoría de eternidad. Es decir, el principio es Dios que es eterno, el fin es Dios que es eterno, y en ese principio y en ese fin tengo que saber encajar todo lo que es mi proyecto de vida en memoria. Eso es lo que vamos a ver mañana. Para poder, cómo trabajar, igual que hemos dicho, cómo trabajar en fe, en entendimiento y venir a llegar a la unión con Dios a través de la fe, tenemos que llegar también a la unión con Dios a través de la esperanza que purifica mi memoria. Y eso es lo que ya, como digo, mañana nos dedicamos a ello un poco para hacerlo, para no adelantar y poder mañana dedicarnos a un tema todo seguido. Que hoy nos quede sobre todo en esto que quería traer esta tarde, la oración era que la verdad de lo que somos, la verdadera unión con Dios es la unión sobrenatural, la que nace de lo que somos realmente, hijos de Dios. Así sí que nos unimos a Dios. Si nos dejamos descubrir como hijos suyos, tal y como Jesús nos revela. Entonces sí que llegamos a la unión verdadera con Dios, la que nace de nuestra condición de hijos de Dios. Bien, pues vamos a ver ya